Con las 2:30. Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y estamos en Ecos de Mirabal transmitiendo desde Radio Universidad y también desde la página del Face de Ecos de Mirabal. Y bueno, con mucho gusto, muy contenta porque tengo dos compañeras aquí, compañeras de muchas luchas. Primero de la lucha feminista, por supuesto, de esta lucha que tenemos acá en Chihuahua desde hace muchos años en favor de las mujeres y bueno, ahora desde el legislativo de manera muy puntual haciendo chamba ahí en el Congreso del Estado, la diputada Blanca Gámez. Bienvenida, Blanquita. Ay, gracias, un gusto estar aquí contigo. En Radio Universidad. En Ecos de Mirabal. En Ecos de Mirabal, sí, Yadira Aguirre, bienvenida también. Muchas gracias. Asesora Gracias. de Blanquita ahí en el Congreso del Estado, abogada, y entonces le sabe bastante a estos mitotes. Antes de empezar, a mí me gustaría enviar un saludo, un abrazo bien grande a Gabino Gómez, a Ivonne Gómez, a Alma Gómez, a toda la familia Gómez, ¿no? La verdad es que sí nos sorprendió hoy la muerte de Isaí, este hermano de Gabino, barzonista, líder campesino allá de Abraham González, allá en Machín, donde pues la familia Gómez tiene como mucho arraigo, ¿no? Y bueno, pues durante la mañana nos llegó la noticia de Isaí muere de un infarto. Él había estado enfermo, y bueno, pues se va este líder muy querido allá en la sierra de Chihuahua. Los Gómez allá son líderes campesinos. 70 años tenía Isaí, un hombre muy simpático, muy carismático, dicharachero. Diferente un poco de Gabino. Gabino es como más serio, ¿no? Serio. Y bueno, pues Gabino, que es al que conocemos yo creo que más, es pues también un personaje acá, ¿no? En la lucha también de muchos frentes, la lucha campesina, este acompañamiento que da la lucha en favor de las mujeres también. De mucho, Gabino casi que anda en apoyo a indígenas, anda en todo, sí. Entonces pues bueno, sí, estoy segura que debe ser un golpe fuerte para él y para toda la familia Gómez, ¿no? Claro. Fíjate que en la mañana estaba yo en una reunión precisamente con Gabino y otras personas. De repente le sonó el teléfono y estaba así. Y yo lo veía así como que era un problema, sí, como que un problema, claro. ¿verdad? Y entonces ya colgó y nos dice, ¿saben qué? A mi hermano Isaí le dio un infarto en la carretera. Dice, me voy a salir de la reunión porque pues no estoy aquí en la reunión, no puedo hacer nada. No Porque, sé sí, ni qué pasa. sí, entonces, De hecho parece que iba el médico, ¿no? De su rancho a Cuauhtémoc, iba a una cita médica, entiendo, ¿no? Que había, según lo que alcancé a leer por ahí, había tenido ya otro infarto recientemente y estaba un poquito enfermo y iba a una cita médica y pues no llega a su cita médica. Sí, fue... Ay, pues, Sí, hombre, pues un abrazo. abrazote, Sí, un un abrazo y abrazo con nuestras mucho cariño. condolencias. Sí, sí, A Gabino, a sus hermanos, a toda la familia Gómez. sí, a toda la... Ivonne. Sí, claro, a toda la familia Gómez, así es. Y bueno, pues entrando al tema, el tema que nos trae aquí es la tipificación del feminicidio, que es un tema emblemático para Chihuahua, es un tema bien importante al que le estamos dando y le seguiremos dando hasta que afinemos, ¿no? El decir, yo no sé ustedes qué opinan, pero cuando decimos feminicidio yo siento que ya la gente sí sabe que nos estamos refiriendo a un homicidio, a homicidios de mujeres, porque a veces cuesta mucho trabajo posicionar un concepto, pero yo siento que la gente cuando escucha por ahí en la radio, en las noticias, donde sea feminicidio, dice mataron a una mujer, ¿no? Que eso, pues ya son varios años de entenderle y varios años de que se acuña esta palabra, este concepto, y que es la violencia pues más grave que puede sufrir una mujer, que es el homicidio, el asesinato, ¿no? Por razones de género. Y el asunto ahora, lo que nos trae acá y que es complicado, porque pareciera como que fuera muy fácil, ¿no? Pero
pues el asunto es cómo legislar para que no nada más la gente sepa que es un feminicidio o los medios de comunicación, sino que en las leyes quede muy claro para la hora de que estos casos lleguen a juicio, pues no haya dudas de cuándo es feminicidio y cuándo no es feminicidio, ¿no? En eso andamos porque el legislativo de Chihuahua, si bien ha legislado desde hace mucho, de hecho yo creo que fue el primero que legisló para amparar a las mujeres frente al homicidio, lo que le falta pues es ponerle nombre y no es fácil, porque dicen, no, pues pónganle, ¿no? Bueno, la cosa es que no ha sido fácil. Y de alguna manera, en esta y en la anterior legislatura, a ti como que te ha tocado lidiar con este tema, ¿no, Blanquita? Entonces, por donde quieran ustedes empezar a hacer el análisis, ¿qué es lo que la gente debe saber? ¿Y por qué es importante que la gente sepa de estas cosas y de este trabajo legislativo, no? Claro, bueno, si me permiten, sí, tú diré así a grosso modo como un antecedente. Sí. Antes el Código Penal establecía como un agravante cuando hubiera el homicidio de una mujer, bueno, en el caso también de niñas, niños, adolescentes, o bueno, algunas otras cuestiones que se consideraban como agravantes. Y esto de alguna manera facilitaba que pudiera haber resoluciones en el que por el solo hecho de tener el sexo femenino, pues hubiera más facilidad para acreditar que se había pues privado de la vida a una mujer. Aquí la cuestión es que hubo una pues acción, un amparo que se promovió y un amparo en revisión por parte de una persona que atropelló a varias personas en un evento y decía, bueno, es que no era mi intención matar exactamente a una mujer por el hecho de ser mujer, ¿no? Porque en esto radica la diferencia entre si se configura un homicidio, por decir de alguna manera, que sería privar de la vida a una persona, o si se configura un feminicidio, porque el feminicidio tiene esta cuestión de la razón de género. ¿Y qué es la razón de género? Es como el dilema, ¿no? Ese es el meollo. Lo que es importante definir. Entonces, bueno, ya la primera sala emitió una o dos resoluciones en las que decía que el artículo del Código Penal, al establecer solamente como agravante que se privara de la vida a una mujer, era considerado inconstitucional, porque si bien el feminicidio, bueno, es una exigencia incluso de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, y bueno, de distintos organismos internacionales, además de ser una también exigencia, ¿verdad?, del movimiento de mujeres ya desde los 90s que se empezó a visibilizar esta situación. También es cierto que el concepto de sí mismo nace como una construcción, pues digamos que sociológica, antropológica, y esto dificulta que a la hora que lo quieres pues incorporar a una disposición penal para que pueda ser sancionada, pues tienes que tener como todos estos elementos objetivos para que un fiscal o una fiscal puedan acusar por ese delito. Entonces, bueno, de alguna manera en Chihuahua cuando estaba como agravante, pues no había que acreditar todo este tipo de cuestiones consideradas como razón de género, ¿no? O alguna de ellas. Pero a raíz de esta resolución de la primera sala, pues obviamente... A lo mejor nada más comentar que aunque no había que acreditarlos, algo que nos comentaron mucho, bueno, las personas que litigaban, sobre todo del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, el CEDEM. Sí, el CEDEM, lo que hacían mucho hincapié era que a pesar de que no estaba con feminicidio, los jueces, los impartidores de justicia hacían alusión a feminicidio. O sea, sí, sí, y yo creo que también todo obedece a un contexto, porque este agravante se puso durante el gobierno de Patricio Martínez, que fue cuando el movimiento de mujeres más presionó para que se legislara y se castigara de manera más dura a quien asesina a mujeres. Y yo creo que fue, entre comillas, un poquito cómodo para quienes hacían litigio, porque aunque no venía allí ninguna distinción, era nomás, si es mujer, ya se duplica la condena, ¿no?
si mal no recuerdo, podía aumentar de 30 a 60 años, Así creo, es. ¿no? Y entonces sí había, yo recuerdo que en el ambiente había quien decía, no, pero pues es que esto es discriminatorio, ¿a poco nomás porque una mujer? Pero yo recuerdo que en la exposición de motivos sí venía, de alguna manera la exposición de motivos salvaba un poco esta reforma, o sea, esta norma un tanto, hasta si se puede decir arbitraria, un tanto rara, porque solamente era un agravante, o sea, si es mujer, si la víctima es una mujer de asesinato, en automático se puede subir la pena. Pero yo me acuerdo que en general, a lo mejor ese caso de atropello, pues ahí algo también el Ministerio Público la regó, porque yo recuerdo que sí había como sí teníamos ya este aprendizaje, el Ministerio Público, jueces, juezas, quienes litigaban, la defensa, etcétera, pues de sí duplicar cuando sí se trataba de un feminicidio y cuando no, o sea, accidentes y esto, y yo creo que pues algo pasó ahí. Claro, incluso recuerdo que justo el CEDEM fue como pionera en incorporar a los procesos penales todos estos como peritajes, primero antropológicos, luego socioantropológicos, y esto pues te da como todo este contexto de violencia en el que vivimos las mujeres, las cifras o las estadísticas de violencia, y de alguna manera, como bien dice Blanca, pues se reconocía por quienes estaban juzgando en ese momento que había sido un feminicidio. Es decir, no nada más el haber privado de la vida a una mujer, sino que esto había atendido a alguna razón de género. ¿no? Entonces, sí, había los jueces cuando veían que habían condiciones especiales, pues sí elevaban la pena, ¿no? Claro, o sea, así es. Había como un entendimiento, digamos, de quienes operan la justicia, un entendimiento de que aunque no estuviera estrictamente tipificado, pero pues que sí se sancionaba, y en un momento dado me acuerdo que analizamos en un foro, ¿ustedes se acuerdan? Que vino Panzalí, y que todo el mundo decíamos, pues es que estamos bien, porque sí se está sancionando, ¿no? Sí. Y sí, todo el mundo coincidíamos, pues sí sería bueno que dijera el nombre de feminicidio, pero luego ya no vamos a poder sancionar. Es como muy difícil, ¿verdad? Fue complicado, incluso aquí jugó un papel muy importante a nivel nacional el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, porque ellas se dieron a la tarea de hacer toda una investigación como para determinar o definir cuáles son estas causas que pueden ser consideradas esta razón de género para cuando se priva de la vida a una mujer, ¿verdad? Entonces, bueno, se hicieron, además de que, bueno, también ya existía esta otra investigación que se había hecho por parte de Marcela Lagarde y toda la red de mujeres que incluso Blanca también forma parte de esa red por la vida y la libertad de las mujeres, que hicieron toda una investigación sobre violencia feminicida en el país. Entonces, bueno, ya también con este antecedente y bueno, pues también obvio como lo dijo Marcela Lagarde en el foro, pues ya acuñado como el concepto del feminicidio, etcétera, fue importante esta función del Observatorio Nacional en la lógica de determinar o definir cuáles son consideradas como razones de género, ¿verdad? Entonces, bueno, el proceso de aquí de Chihuahua, pues finalmente había también todo este asunto de las recomendaciones, y al inicio de la legislatura pasada, tanto la diputada de Morena y un diputado del PT retomaron, bueno, los de Morena hicieron una iniciativa como muy similar a lo que establecía ya el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y el diputado del PT también, o sea, hicieron una iniciativa, la retomaron ellos de la legislatura pasada porque ya se había presentado, pero no se había alcanzado a dictaminar. Entonces se retoma en el proceso legislativo de la legislatura pasada, y se abren 2 foros el año pasado, en marzo y bueno, el 7 y el 8 de marzo y el 17 de marzo. El primero en Chihuahua, en Juárez. Entonces, estos 2 foros, pues también hubo participación de las organizaciones de la sociedad civil, de personas, pero sobre todo se instaló también una mesa técnica
en la que hubo participación de algunas organizaciones de la sociedad civil y pues también de gente de ahí del Congreso, de la Fiscalía Especializada en atención a mujeres víctimas del delito por razones de género. Y bueno, ya iniciada la mesa y pues llevando avanzado el análisis de estas dos iniciativas, el Ejecutivo también presentó en junio del 2017 una iniciativa para tipificar el feminicidio. Entonces, pues se incorpora a la mesa esta iniciativa y pues las conclusiones a las que llegan concretamente, para no incurrir ahí, gastar mucho tiempo en detalles, es que no se incorporara la palabra de feminicidio. Entonces queda en el Código Penal: a quien prive de la vida a una mujer por razones de género, se le impondrán de 30 a 60 años de prisión. Eso fíjate, como yo no participé mucho en los foros, yo ya no supe pues por qué razón, por qué no incluirla. Bueno, ahí hubo varios factores. Uno, de la gente que estuvo participando en la mesa técnica, sí hubo una gran influencia en toda esta cuestión, y aun y cuando, por ejemplo, una de las abogadas del Observatorio Ciudadano Nacional, que estuvo en aquel entonces en el foro de Chihuahua y que nos acompañó en el foro esta vez, la licenciada Nayeli Pérez Garrido, pues sí se hicieron varias observaciones justo de todo este análisis e investigación que se había hecho a nivel nacional, pero no lograron permear lo suficiente para que quedara establecido el concepto como tal del feminicidio. Y bueno, eso por una parte. Como que hay gente, sigue habiendo, pero a lo mejor había más, como que le asusta, posiblemente se les haga muy fuerte, pues. Sí, no me queda muy claro exactamente cuáles fueron los argumentos por los que no se agrega el concepto de feminicidio, pero bueno, finalmente la conclusión de la mesa fue que no se retomara, y por eso queda como a quien prive de la vida a una mujer por razones de género, ¿no? Además se incorporó esto de que independientemente de la pena de prisión se agregara la reparación integral del daño. Y bueno, ya se establecen las circunstancias que se consideran como razones de género. Entonces, aquí es muy importante, bueno, incluso ya el Observatorio Ciudadano Nacional hizo un análisis de cómo está tipificado en todos los estados del país y nos dice, bueno, Chihuahua tiene pues el tipo penal más restringido del país, ¿verdad? Porque a nivel federal, en el Código Penal Federal, se establecen por lo menos 7 circunstancias que se consideran razones de género. En el de Chihuahua tenemos 4, solo 4, pero una de ellas pues es muy subjetiva, perdón, es la misoginia, ¿no? Entonces, sí, como si tuviéramos pues, nomás 3. Para acreditar la misoginia realmente tendríamos que hacer, bueno, ofrecer pruebas que difícilmente podríamos también acreditar. Entonces, las otras, si quieren menciono así nada más rápido o cuáles son las razones que quedaron, que son las 3 principales. Una es que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. La otra es que ya sea antes o después de haberle privado de la vida, se le hayan infligido lesiones, mutilaciones o cualquier otro acto que atente contra la dignidad humana. Y la tercera es que existan algunos antecedentes o datos que establezcan que el activo ejerció sobre la víctima de forma anterior a la privación de la vida violencia física, psicológica, económica, patrimonial o de cualquier tipo, independientemente de si existe denuncia o se hizo del conocimiento de la autoridad, ¿no? Entonces, bueno, además de la todos estos factores son IO, o sea, no tienen que estar los uno solo, con que uno solo se dé, con eso ya se considera feminicidio y será castigado con de 30 a 60 años de prisión. Y luego se agregan como agravantes otro tanto de circunstancias, pero voy a hablar de las 3 que están a nivel nacional como circunstancias que deberían de ser, con el solo hecho de que estén acreditadas esas, ya se considera un feminicidio, que es cuando haya existido o exista entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, matrimonio, bueno, cualquier relación de hecho, amistad, laboral, docente, o cualquiera que implique confianza, subordinación o superioridad, ¿verdad? Otra es cuando la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo en el que se prive a la víctima de esta comunicación. Y la otra es que el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado, arrojado o exhibido en circunstancias tales que pueda ser visto por otras personas. Entonces,
¿Qué es lo que pasa cuando queda como agravante? Pues primero tenemos que acreditar cualquiera de las otras tres y luego alguna de estas otras. Pero si no se da una de las tres primeras, aunque se dé una de las de agravantes, pues no podemos considerar que sea un feminicidio. Desde este punto de vista, el Observatorio Ciudadano Nacional pues dice, bueno, Chihuahua, pues quedó corto, que pues se quedó corto en la tipificación del quedó feminicidio. corta la tipificación, exactamente. Así es, entonces justo por eso es que se organiza el foro para analizar y ver lo que ya... Sí, hay que decir que acaba de llevarse a cabo un foro muy importante. Bueno, lo organiza el Congreso del Estado, se lleva a cabo ahí en un salón de Palacio, y es justo para eso, para hacer este análisis. Viene Marcela Lagarde, esta antropóloga, feminista, académica, que tiene una enorme experiencia, me parece a mí, y una gran capacidad para explicar. Y pues van quedando como más, un poquito más claras las cosas, pues, ¿no? Me parece a mí. Seguramente será el primero de muchos foros o de más acciones o de más debates o análisis, pues lo que sea necesario, porque sí vamos a tener que ir a una reforma a donde podamos ampliar más esta tipificación. Supongo yo que por ahí va la idea, ¿no, Blanquita? Sí, pues el foro precisamente responde a esa necesidad de decir, bueno, en primer lugar fuimos el último estado que tipificó el feminicidio. Yo recuerdo que en aquel entonces yo decía, yo creo que vamos a tener mejor tipo penal, puesto que ya habíamos visto las experiencias de los otros estados, o sea, precisamente en cómo para algunos estados era difícil acreditar el feminicidio, y que a lo mejor para la gente puede decir, bueno, total, o sea, si quedan 2 o 3 razones de género, como que cuál es, o sea, el impacto. Pues es bien importante, porque precisamente cuando vemos las estadísticas de los diferentes estados, hay estados en que pues, casi no hay feminicidios, hay en unos que hay mayor mujeres asesinadas, acreditado feminicidio, simplemente porque en algunos estados, o sea, no se ha podido acreditar las razones de género. Entonces, pues los consideran nada más como homicidios de mujeres. Y otra cosa, bueno, que nos motivó a hacer el foro, que independientemente de que ya sabíamos que estábamos a través del Observatorio Nacional Feminicidio, que sabíamos que habíamos quedado cortos, sin embargo, creo que un aspecto fundamental, a mí eso me ha preocupado hace muchos años, o sea, de que en los congresos no hacemos evaluaciones de la legislación. O sea, en Chihuahua tenemos más de 150 leyes, sin contar los códigos, y yo creo que si hiciéramos una evaluación veríamos que muchas del papel no pasan a la práctica. A ver si sirven o qué tanto sirven. Sí, tenemos simplemente, pues podemos ver leyes que se les debe destinar presupuesto y no se les ha destinado, entonces ¿cómo van a funcionar? Entonces uno de los objetivos del foro era como hacer esta evaluación de este tipo penal, y en un momento dado, bueno, ver qué impacto ha tenido, o sea, si ha funcionado o no, y por otro lado, bueno, pues ver qué es lo que nos está faltando para hacer una reforma legislativa, y por otro lado, bueno, responder a las recomendaciones, o sea, las recomendaciones que ahorita comentaba Yadira de la CEDAW, que en el 9º informe periódico de México reitera las que ya había dicho en el 7º y 8º informe, de que se revisara la implementación, o sea, por una parte de los protocolos, que eso es bien importante, o sea, tener el protocolo para investigar los asesinatos de mujeres, para ver si encuadran dentro del feminicidio, y por otro, la aplicación efectiva del tipo penal de feminicidio. Y por parte de la Rebelión do Pará, también dentro del mecanismo de seguimiento, pues también hace hincapié en dar seguimiento a la implementación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a las normas que estén relacionadas con el feminicidio. Entonces, pues como que el foro cumplía varios objetivos. Y para eso, bueno, hicimos una que, como tú ya lo dijiste, empezamos con la conferencia de Marcela Lagarde, y después esta mesa panel donde tuvimos, bueno, antes de que detalles más, Blanquita, déjame hacer un corte, tengo que ir a un corte sí, claro, en perdón, Radio Universal. perdón, no, sí. Está bien.
En Radio Universidad, pero nos vamos a quedar en el Face no Ah, ok. nos vamos y en Radio Universidad vamos y venimos así rapidito. Claro que sí. Si nos vamos, Jacobo, Ay, qué pena. si nos vamos a corte, sí, me estaba dando, Sí, me yo estaba, no, tú no te preocupes, yo soy aquí la que veo a Jacobo. Nos vamos a corte en radio y regresamos. Pero nos quedamos aquí en el Face para no cortar el Face y luego regresamos y retomamos tantito. Yo solo para complementar ahorita lo que decía Blanca, y ya la estadística del Sistema Nacional de Seguridad Pública, bueno, no, entonces ahorita sí no, mejor que lo diga. No, ¿verdad? que otro de los motivos del foro es que pues, no podemos negar el incremento de feminicidio en Chihuahua y en todo el país. El observatorio tiene cifras, o sea, de 2014 o 2017, 8.900 mujeres asesinadas. Y de ese número, solo el 30% se ha aplicado un protocolo para determinar si es feminicidio, ¿no? Aquí en Chihuahua, somos de los estados con mayor índice de presuntos delitos de feminicidio. Ocupamos el 5º lugar, Chihuahua. En delitos por feminicidio en los municipios, Juárez el 1er lugar, Chihuahua el 5º. Entonces es una situación que también pues tenemos. Es una realidad que no podemos negar, que no podemos soslayar, pues, ¿no? No, y ahorita ya lo que está pasando es que ya tiene una metodología de la estadística con perspectiva de género dentro del mismo Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces ellos ya consideran cómo está tipificado en cada estado el feminicidio para considerar el número de feminicidios que contemplan en la estadística oficial. Entonces es ahí donde cobra muchísima relevancia si podemos o no podemos acreditar por razón de género que hayan sido privadas de la vida las mujeres. Sí, hace poquito en una clase, en un diplomado que me tocó dar, nos metimos como en una discusión. Es una discusión muy interesante que es muy común tenerla con la gente, con cualquier persona que no le entiende mucho al tema de género, ¿no? De violencia. Estas jovencitos, todo el mundo profesionista, ¿andó entrando o no? Ya no sé. La discusión era, el debate era en el sentido de si se ha incrementado, que si hay más violencia ahora que antes, ¿no? O sea, es no de qué tipo, sino la violencia. Porque como antes no se veía, piensan que apenas es como algo nuevo. O sea, la violencia, hay gente, jóvenes sobre todo, que piensa como que estamos descubriendo, como que se está inventando la violencia de género, ¿no? Entonces entramos a un debate muy... Regresamos, estamos en Ecos de Mirabal, estamos transmitiendo, sí, andas bien mal, Yadira. No te preocupes, estamos transmitiendo desde Radio Universidad, estamos en el programa Ecos de Mirabal, del Face no nos hemos ido, ahí seguimos. Estoy platicando con Blanca Gámez, diputada del PAN, y también con Yadira Aguirre, asesora de Blanca y en el Congreso. Y bueno, pues con este tema que es muy interesante y que tenemos que entrarle, el tema de la tipificación del feminicidio, y es que da para mucho análisis este tema. Yo les decía ahorita antes de ir, bueno, mientras estábamos en el corte en Radio Universidad y seguíamos aquí en el Face, que hace poco tuve una discusión con unos alumnas muy jóvenes, y de pronto mucha gente cree, yo estoy segura que alguna gente que nos está escuchando, viendo, también ha de pensar que ahora, como ya hay mucha, como se ve la violencia, como se sanciona, como se denuncia y la autoridad la persigue y sanciona a los generadores de violencia, mucha gente ha de pensar como que apenas hace bien poquito que hay violencia y que hay bien poquito que hay feminicidio, ¿no? Tenemos como que dejar muy claro que la violencia ha existido en contra de las mujeres, ha existido históricamente siempre ha sido adentro del hogar la mujer muy violentada. Lo nuevo en las últimas décadas pues es que se visibiliza, que se tipifica como delito y que ahora se está sancionando, y el feminicidio pues es también, tenemos que entrar y tenemos que verlo. Lo que sí, a lo mejor, me acordé de este tema porque ahorita que decían que ha aumentado el feminicidio, decía uno de los chicos, MPs eran, de los chicos decía, y sí, a lo mejor ahí a lo mejor yo puedo coincidir haciendo un análisis, dice, bueno, pero lo que a lo mejor sí ha cambiado, la violencia ha existido siempre, pero a lo mejor sí ha cambiado el tipo de agresividad, el tipo de
porque la mujer se defiende más, la mujer denuncia y quizá el agresor es más violento, o sea, a lo mejor sí es una violencia más agresiva, o sea, es más... Y otro decía sí, y a lo mejor ahí entra el feminicidio justo como parte de la violencia más fuerte, pues. Yo honestamente yo no le había entrado a ese análisis. Habría que ver, puede ser, no sé. Lo cierto es que sí tenemos más feminicidios, o sea, nos vamos enterando que hay más feminicidios cada vez más, no nada más aquí en todo el país, pues en el mundo de hecho, ¿no? Así es. Uh-huh. Pues yo, bueno, creo que sí sería un tema de análisis, porque en un momento dado, bueno, como ese cuestionamiento, ¿verdad? Pues hay otros cuestionamientos también, ¿verdad? Que dicen, no, si matan a más hombres que mujeres. Nada más que, bueno, a los hombres los matan los mismos hombres, uh-huh. Y es por riñas, por otros motivos. Y a las mujeres, o sea, las matan los hombres por el hecho de ser mujeres. Sí. Y con una hazaña y una violencia, o sea, que no hay nada comparado con lo de los hombres. Aparte y la mayoría son sus parejas. Eso iba, que también no recuerdo si son unas estadísticas de salud, y que mencionan que la gran parte, o sea, de las mujeres son asesinadas en el interior de sus casas, sí, precisamente sí. Pues por algún conocido, sus parejas, sus exparejas, su novio, y con esa hazaña que no se da con los hombres. Sí. Pero creo que sería buenísimo hacer ese análisis, porque es lo primero que yo a raíz del foro me entrevistaron y me decían que porque estos privilegios para las mujeres, y les daba estos argumentos. Es que no se acaba de entender, sí, ¿verdad? Es difícil, pero sí tenemos pues que explicar y explicar y explicar, ¿no? Así es. Sí tenemos que dejar muy claro por qué. Sí, porque dicen, pero ¿por qué al asesinato de una mujer le van a duplicar la pena? ¿Por qué no al del hombre? Me parece que sí nos toca explicar esta parte, que a la gente le quede muy claro por qué, ¿no? Sobre todo porque creo que cuando empezó el feminicidio, y bueno, y se dieron como que pues, muchos estudios, pero aparte no solo estudios, sino muchas afirmaciones tú recordarás, ahora por ejemplo, que cuando empezaban en Juárez y que decían que todas eran el mismo patrón, que eran jovencitas, morenitas, de pelo largo, o sea, como que eran nada más a las que... Como un perfil. Como un perfil. Entonces cuando se hace la investigación feminicidio y el diagnóstico, pues, lo primero que nos dimos cuenta precisamente era que eran personas muy cercanas a ellas, sí. y que fue algo que yo me acuerdo que fue así como un choque, eso, el que declaráramos eso, o sea, porque la gente como que no lo creía y o sea, no era posible, sobre todo por los otros patrones que se habían dado, y que yo no duda que haya a lo mejor ese tipo de patrones, pero lo que estamos viendo ahorita es que la mayoría son asesinadas por personas cercanas a ellas. Sí, hay muchos prejuicios. Yo creo que este prejuicio sigue persistiendo, ¿eh? Claro. Yo creo que cuando la gente escucha en cualquier medio de comunicación feminicidio, cuando se da cuenta que ocurrió un feminicidio, lo primero que se imagina es que el cuerpo estaba en la calle, estaba en público, en algún lugar público, que seguramente algún loco que pasó, que ha de haber andado sola por ahí en la noche en un lugar inseguro, y que algún loco que pasó la mató en la calle, en un lote baldío, así. Casi es como la primera... El imaginario colectivo. El imaginario colectivo es como lo que se está pensando, pues. Y no, efectivamente a raíz de estos análisis, eso ya está muy claro, muy, muy claro. La gran mayoría de las mujeres asesinadas de estos asesinatos ocurren adentro de su casa por su pareja. Sea su marido, sea su ex marido, su amante, su novio, lo que sea la relación que tengan de pareja, eso está bien clarito, ni de chiste le llega en términos de porcentaje, no hay ninguna comparación, pues. Claro que siguen ocurriendo estos feminicidios en el lote baldío, claro, donde va pasando y donde algunos tipos, etcétera, pero en realidad es el porcentaje de estas mujeres víctimas de pareja es enorme, ¿no?
Y esto nos tiene que llevar a un análisis más profundo, ¿no? Muchísimo más profundo, Claro, y además, de también otra esto que naturaleza. dices, tendríamos que visibilizar la violencia como algo no natural, pero vivimos en un sistema tan violento que no nos damos cuenta Exacto. cuánta violencia vivimos de manera cotidiana y está invisibilizada. Es como si tuviéramos una venda en los ojos. Porque antes, bueno, no sé, antes o después, siempre creo yo que se ha visto como algo natural, inherente, ¿no? O sea, vamos otra vez a esta desnaturalización de todos los mitos de lo que tienen que ser los hombres, las mujeres. Y bueno, es la importancia justo de entender, de ponerse como estos lentes morados, ¿no? Y poder entender a qué atiende nuestro sistema de vida en el que vivimos en tal violencia que ya no nos asusta o no nos espanta ver que todos los días desaparezcan niñas, niños, mujeres, que se les torture, que haya tal ferocidad, ¿no? De manera tan brutal contra quienes de alguna manera están en indefensión. Entonces, bueno, a las mujeres se nos ha enseñado también a que no debemos defendernos. Y sí hay algo que creo cierto en este análisis que hacías con tus alumnas y alumnos, es que las mujeres sí estamos transitando en conocer nuestros derechos y como en un proceso de empoderamiento que nos está llevando por lo menos a denunciar. Pero también es cierto que cuando tú te atreves a denunciar, la violencia generada se incrementa. Se incrementa. Sí, yo creo que sí. Estabas comentando del foro, Blanquita. Cuando nos fuimos al corte, viene Marcela, da una conferencia magistral que a mí me parece que deja claro, a mí me deja claro muchas cosas, y luego también un panel, que a mí me encantó el panel porque puras jóvenes, puras jóvenes eso fue lo que de más aquí de fuera. Yo dije, wow, qué padre, qué bueno que tengamos jóvenes, jóvenes tan brillantes, jóvenes tan expertas y que nos estén diciendo y que estén haciendo estos análisis y estas indagaciones normativas y que nos estén diciendo por dónde y cómo. A mí me gustó. Sí, la misma Marcela comentó, o sea, que le había encantado, o sea, por jóvenes y lo preparadas. Y no nada más de fuera, también de aquí. ¿No? No, claro, pues estaban Ruth y Wendy de aquí, claro. Y Jacqueline de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También es de aquí, pero vive en México. También es de aquí, o sea, también es de aquí, que eso, bueno, para nosotros fue una sorpresa muy agradable cuando estábamos buscando su semblanza en internet y que le sale a Yadira que egresada de la UAC. Que egresada de la UAC, entonces, y Anayeli Pérez Garrido, bueno, pues ella del Observatorio Nacional de Feminicidio, pero también pues muy joven. A mí la verdad me encantó, pero sobre todo porque me encantó porque nos dejaron así como que cosas muy puntuales, o sea, porque muchas veces se quedan cosas así en el aire. Por ejemplo, bueno, yo recuerdo a Anayeli lo que dijo, que era precisamente lo que comentaba Yadira, de que no se nombró el feminicidio, que cómo era importante el visibilizar y nombrar la problemática, que en este caso es el feminicidio, o sea, de cómo es posible. Y pues para la clínica pues no es inconstitucional tipificar el feminicidio. ¿Cuáles otras cosas que nos dijo Jacqueline en relación a la taxatividad? Bueno, finalmente un poco lo que hacía el análisis la Suprema Corte a través de la primera sala en esta resolución es que era necesario agregar en el Código Penal pues cuáles son las causas que se consideran razón de género, precisamente para no caer en castigar a lo mejor un homicidio un homicidio imprudencial, por ejemplo, como el caso que fue el que llegó a la corte, ¿no? Entonces, a lo mejor hay como ciertas confusiones, pero decía ella, bueno, los precedentes que hay en la corte no han analizado otras cuestiones que ahorita bien a bien se encuentran como todavía pues pendientes de revisar, ¿no? Lo que sí es muy interesante es que, bueno, primero se tiene que incorporar todas estas circunstancias para que se pueda considerar como constitucional el tipo penal, y por otra parte, pues el hecho de, ella nos comentó sobre cómo aplicar este test de escrutinio estricto, también algunos precedentes, porque en algunos casos la Corte sí ha considerado que es constitucional el tipo penal de feminicidio, como en Guanajuato,
porque en otros casos, como en el de Chihuahua, como estaba antes como agravante, fue considerado inconstitucional. Y bueno, lo interesante de esto es que finalmente la Corte pues ya se ha pronunciado también en la lógica de seguir defendiendo o garantizando el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Sí, sí, las leyes al final, lo que a lo mejor la gente que nos escucha o nos ve, a lo mejor lo que le debe quedar como un poquito claro es, las leyes siempre se están cambiando, siempre estamos creando leyes o reformando leyes, acomodándolas, ajustándolas, históricamente ha sido así, porque las tenemos que acomodar dependiendo de las circunstancias, de las vivencias pues reales que tiene la sociedad, ¿no? De las necesidades que tiene la sociedad. Y el asunto del feminicidio es una realidad, es una realidad. Es una realidad que tenemos que ver desde muchos ámbitos, desde la parte normativa, desde las leyes. El Congreso del Estado pues tiene que ponerse las pilas para tener un marco normativo lo más adecuado posible y poder sancionar como se debe, pero luego también en la parte del Ministerio Público, en la parte del Ejecutivo, también trabajar mucho para así investigar, ¿no? Para así investigar realmente, determinar si es o no feminicidio, etcétera. En la parte del Poder Judicial, pues también con mucha visión, quienes operan ahí, sobre todo jueces, juezas, y también magistrados, magistradas, también pues ampliar la visión en el sentido de tener claridad por qué y sí aplicar estas leyes, porque luego a veces el legislativo hace leyes y luego resulta que no se aplican, ¿no? Entonces son procesos complicados, son procesos muy amplios. Lo cierto es que todo esto se debe a que no nada más estamos viendo desde hace bastante tiempo estos asesinatos de mujeres muy particulares, sino que estamos viendo que aumenta. Y de niñas. Con estas características, tú decías bien, Blanquita, en el caso de los hombres generalmente hay pleitos, generalmente hay riñas, ocurre mucho, media mucho ahí el alcohol y la droga, el asunto del crimen organizado, muchísimo. Yo creo que la mayoría de los asesinatos de hombres está involucrado el crimen organizado. Es esto, o sea, es un o por cuestiones económicas o por cuestiones de pleitos, o sea, son estas causas muy, muy, muy específicas, muy identificadas. El asunto con las mujeres es que las mujeres nos matan y no estamos en un pleito, es decir, no estamos en un conflicto, ¿no? En el caso de la violencia sexual y que llega a ser feminicida, por ejemplo, que es muy común, sobre todo en las niñas, no, pues es que son absolutamente víctimas, vulnerables absolutamente en las niñas, y muchas jóvenes, muchas jovencitas, incluso adultas. Y en el caso del feminicidio, cuando hay antecedentes de violencia, que son estos de pareja, que son la mayoría, pues es una violencia que se va incrementando. O sea, que ya cuando la investigamos, pues resulta que no era la primera vez que se daba esa violencia extrema, sino que ya venía, y entonces tenemos que hablar de otra, pues de otra cosa, de otro tipo de violencia, de esta violencia que sí, donde sí priva a la víctima mujeres, o sea, yo no sé si habrá por ahí, porque no dudo que haya algún caso de hombres, digo. No dudo, no dudo. Pero más bien es un sistema donde las víctimas pues somos las mujeres. Y la mayoría de las veces es tan grave, tan difícil, en que la mayoría de las veces ni ellas mismas, ni las víctimas mismas piensan, sí, tienen idea de que sí de que sí las pueden matar, ¿verdad? O sea, siguen con muchas veces, aunque hay otros casos, algunas se salen ahí con el agresor, pero hay muchos casos, y esto es terrible, cuando van y denuncian y que el Estado, la autoridad no las atiende y que resulta que tócale para que se abran porque tiene mucha tos. Sí, y luego se fue y no nos hace caso.
Y perdón. que las No te revictimizan. preocupes, sí, y la revictimizan porque resulta que no les hace caso a nadie, y sí van y denuncian. A mí eso se me hace terrible y no es que era para allá, yo pensé que, y no las atienden y las matan. Así es. Es O sea, terrible, cuántas, terrible. yo me acuerdo cuando hicimos la investigación diagnóstica de violencia feminicidia, nos dimos, o sea, casos precisamente en que no las atendieron y se iban a poner terrible, veneno terrible. y después aparecieron asesinadas, Sí, precisamente. sí, por sí, su sí, pareja. esto no puede pasar, no puede pasar, no debe pasar, ¿no? El Estado tiene, y creo que a eso tenemos que llegar, el Estado tiene una gran Es responsabilidad. la responsabilidad del Estado, Sí. el cuidar la vida de las mujeres y niñas. Sí. Y yo, bueno, se lo comentaba a Marcela un día antes y ella lo dijo en la exposición, porque le comentaba, yo le decía, oye, creo que no habría necesidad de solicitar una alerta de género si se cumpliera, o sea, todo lo establecido en la ley estatal del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y a eso voy, porque le decía yo, ay, me encantaría después tener un foro para evaluar precisamente la ley. Hay que evaluarla, porque, o sea, simplemente uno de los aspectos que yo comentaba ahorita, bueno, las leyes es destinar presupuesto, que bueno, precisamente, pues lo que hemos visto en todos los años, para los centros de justicia para las mujeres, para la fiscalía especializada para las mujeres, el que yo no he visto, por ejemplo, una acción así coordinada que venga desde la Federación de Estados y Municipios en materia de prevención, atención, erradicación de la violencia contra las mujeres, evaluar si está funcionando el sistema de violencia, si las personas representantes del sistema por parte del Ejecutivo o a quien le corresponda, si están asistiendo a las reuniones del sistema, si están cumpliendo con las acciones, o sea, son muchas... No, pues vas a encontrar que no. Sí. Vas a encontrar que no, pero no lo puedes afirmar si no lo mides. Claro. Si no lo evalúas. Entonces, por eso, o sea, yo digo, bueno, es muy importante, o sea, en este tema de violencia contra mujeres y niños, pues, evaluar, te digo, la ley estatal del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, porque prácticamente al solicitar una alerta de género vendría a ser por lo mismo que marca la ley, o sea, las acciones de coordinación, sí, exacto. Nos van a decir, hagan lo que ya dice la ley que hagan, ¿no? Y otra vez no se hace, y que no porque no quieran la alerta, porque al contrario, creo que antes era como a los estados como que les aterra el que solicite, pero antes, ahorita ya no es lo mismo, antes había recursos, entonces hasta los estados recibían recursos de la federación precisamente para implementar todas las acciones derivadas del plan por decretar la alerta de violencia de género, pero pues ahorita con la limitez de los recursos, o sea, tendremos que por eso pues aplicar lo que tenemos, nuestras leyes. Sí, sí, y como siempre seguramente nos quedan pocos minutos ahí, Jacobo nos dice ahorita cuánto nos quedará, pero a lo mejor no, sí, antes de irnos, aunque nos queden así 2, 3, 5 minutitos, sería bueno recordarle a la gente que lo más importante de esto es hombres y mujeres, pues, como siempre, que somos iguales, que a las mujeres nos toca creernos que somos valiosas, que somos realmente personas de gran valor, y a los hombres les toca entender que somos las mujeres que nos deben respetar derechos y que no tendríamos por qué estar teniendo violencia, ¿no? Tenemos que caminar para allá. Así es. Sí, pues que esta violencia, este sistema violento en el que vivimos nos afecta tanto a mujeres como a hombres, pero bueno, la violencia contra las mujeres pues afecta a todas las personas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque en el momento en el que tú estás violentando a una mujer, se genera toda esta influencia de todas las personas que están a su alrededor. Sí. Entonces también eso es importante. Y que las mujeres, bueno, no estamos buscando privilegios, o sea, para nada. Lo que buscamos las mujeres es estar en una condición de igualdad con los hombres. Y en en una condición de que pues, no queremos que nos ejerzan violencia, así como queremos que haya una igualdad
en el ámbito político, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, sobre todo donde hemos tenido desventajas, o sea, históricas. Entonces esta violencia, tú también lo comentabas al principio, o sea, viene de muchos años atrás, de muchos siglos, y que lamentablemente pues antes estaba en el ámbito privado, ¿verdad? No se sabía y el Estado no intervenía porque pues eran ya cosas privadas de las parejas. Pero eso yo lo que como dejaría, o sea, nosotros, o sea, no buscamos privilegios para la mujer. Y así como legislamos, o sea, en este tema que bueno, toca el feminicidio, también legislamos cuando las condiciones, o sea, están en una condición de desigualdad con los hombres. O sea, también tendremos que hacer esa obligación, tenemos de hacerlo como legisladoras y legisladores. Sí, yo creo que sí, tenemos que caminar a ese rumbo, porque otra discusión que tenía con los estudiantes, ellos decían, no, es que no se va a acabar nunca, o sea, es que así, como que así es, así somos, así debe ser. Así seremos. Y no, es al revés, me parece que sí, me parece que buscar una transformación social en la que el ejercicio del poder no implique pisotear a las demás personas. El problema es que vemos el ejercicio del poder y existe este estigma en el que si las mujeres queremos empoderarnos, no significa que queremos igualdad. O sea, para mucha gente significa que, entonces el ejercicio del poder es que te teman, el que tiene el poder grite, que haga lo que quiera. Entonces es la dominación de las demás personas. Entonces creo yo que lo que hay que ver es que estamos buscando una transformación donde el ejercicio del poder no implique el dominio, la dominación, pues, de las otras personas, de cualquier tipo, ¿no? Cualquiera que sea. Entonces creo yo que ese punto también es importante visibilizarlo. Nosotras no estamos para gritar ahora o para golpear ahora, no queremos un cambio de roles o de papeles. Para ahora ser nosotras las gritonas y las agresivas, claro, pues no, exacto. Y que sí se puede, a mí me llama mucho la atención pues un ejemplo, a lo mejor así como muy de la vida diaria, pero como que algo que se dio mucho, bueno, con nuestras abuelas, tatarabuelas y demás, o sea, que un hombre ni de peligro entraba a la cocina. O sea, eran situaciones, o sea, que nomás eran las mujeres las que estaban en la cocina. Y cómo se fue transformando eso, que ahora vemos chefs, o sea, a mí me encanta porque tengo un nieto que desde chiquito, o sea, él le encanta la cocina, o sea, ve los programas esos de competencias de las recetas, está 1 hora, hora y media, y son cosas, o sea, que a lo mejor, si les hubiéramos dicho a nuestras abuelas, o sea, nunca hubieran creído que eso... No, se espantan, se hubieran espantado si piensan que los niños quieren ser chefs, ¿no? Entonces, si eso lo hemos logrado, que son así, pues claro que podemos lograr la transformación para que no se ejerza violencia contra las mujeres. Sí, y es un asunto, esto me gusta mucho decirlo, es un asunto de hombres y mujeres, no es un asunto solo de mujeres, pues, o solo de hombres, sí, claro. Porque luego decimos, como ellos son los que son violentos, entonces ellos son los que tienen que cambiar. No, las mujeres también tenemos que cambiarnos, tenemos que cambiar el chip, hombres y mujeres, porque es un sistema donde todavía muchas mujeres piensan pues que si es el hombre el que debe mandar, que si es el hombre el que debe de decidir adentro del hogar, que si es el hombre el fuerte, el que debe de llevar ahí todo el mando. Y no, sí tenemos las mujeres que ir asumiendo también, porque el también tener estas responsabilidades pues implica también mucho compromiso, ¿no? Claro. Las mujeres también podemos tener estos mismos derechos de los hombres, los podemos ejercer y sobre todo tomar nuestras decisiones. No tienen por qué tomarlas la pareja, pues yo las puedo tomar, ¿no? Y él puede tomarlas y entre los dos podemos tomarlas de los dos, es decir, entonces es un cambio que tenemos que tener hombres y mujeres, los hombres en el sentido de darnos chance para que vean que sí podemos, ¿no? Y las mujeres de asumir este otro rol de toma de decisiones, porque la clave está ahí, ¿no? Y más que darnos chance, creo yo, tiene que ver con somos la mitad, ¿no? de la población, la manera de pensar. Y tendríamos que tomar en consideración que así como ellos históricamente nos han representado o han pretendido representar nuestras necesidades, nosotras también queremos representar nuestras propias necesidades, ¿verdad? Y queremos tener
como esa participación en el ámbito público, porque a veces también se decía, no, pues es que es un matriarcado porque las mamás son las que mandan. A ver, estamos hablando del ámbito familiar, del ámbito privado y en el ámbito público, las personas que toman las decisiones no han sido las mujeres, ¿verdad? Históricamente han sido los hombres, entonces hay que ver todas estas cosas como para reflexionar y hacer estos análisis para transformar nuestra manera de pensar y de ser. Así es. No, pero incluso nos vamos ya, ¿verdad, Jacobo? Pero incluso en el ámbito privado esto es un mito, porque en la cocina a lo mejor mandan las mujeres, pero al interior del hogar pues siguen mandando los hombres. Muchas gracias, nos tenemos que ir. Gracias, Blanquita, gracias, Yadira. Y hay que venir a seguir haciendo estos análisis y también pues conocer qué están haciendo en el legislativo para poder tener mejores leyes, que al final de cuentas eso es, tener mejores leyes para tener una mejor sociedad. Muchas gracias, Jacobo. Muchas gracias a las personas que nos escuchan en la radio y a las que nos ven en el Face también. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.